Los environments almacenan también la información necesaria para conectarnos a la base de datos. Esto se hace a través del componente Data Store que permite la conexión con el DBMS. Cuando nosotros creamos la base de conocimiento, dependiendo del lenguaje de generación que elegimos, se va a asociar un Data Store por defecto. Se crea un Data Store por defecto y el tipo de Data Store va a depender del lenguaje. Por ejemplo, si nosotros elegimos como lenguaje de generación C#, .NET, se va a crear el default Data Store de SQL Server. Si hubiéramos elegido como lenguaje de generación Java, el Data Store sugerido por defecto es el MySQL. De todas maneras, nosotros vamos a poder cambiar este Data Store haciendo botón derecho sobre el nodo default y eligiendo el Data Store que nosotros querramos. Vamos a poder también definir varios Data Store, haciendo botón derecho sobre el nodo default o sobre el nodo Data Store. Vamos a poder crear un nuevo Data Store, por ejemplo, si queremos que parte de nuestra aplicación se conecte a otras bases de datos. Este es el caso de los sistemas heredados, sistemas legacy, o cuando tenemos que acceder a información de otras aplicaciones que están en otra base de datos diferente a la base de datos por defecto de nuestra aplicación. Volviendo a GeneXus, vamos a la ventana de Preferences y vemos ahora bajo el Environment, el nodo Data Store, y vemos que aquí tenemos el Data Store creado por defecto, SQL Server, dado que nosotros hayamos elegido cuando creamos la KB que el lenguaje fuera C#. A partir de aquí, nosotros, si queremos, podemos cambiar este Data Store que en lugar de ser SQL Server sea, por ejemplo, iSeries de AS400, de modo nativo, o DB2, Oracle, o DB2 for iSeries, Informix, Postgres, MySQL. De aquí también podemos crear un Data Store nuevo, o podemos hacerlo también desde aquí, botón derecho, creamos un Data Store nuevo, por ejemplo, MySQL, le damos el nombre que queremos, y ahí tenemos un segundo Data Store que nos permite acceder a información que esté en otras bases de datos. Para acceder a las propiedades del generador, damos botón derecho sobre el mismo y elegimos propiedades, o si no, con el botón F4, y ahí podemos editar la información de la conexión con el DBMS. Por ejemplo, el nombre de la base de datos, el nombre del servidor, cuál es el usuario que vamos a utilizar, la contraseña, si vamos a utilizar el usuario de Windows, es decir, una Trusted Connection, o no, etc. También podemos editar las propiedades de la conexión si damos botón derecho sobre el Data Store y elegimos Edit Connection, y se abre un cuadro de diálogo donde tenemos la información específica de la conexión. Ahí podemos elegir cuál es el nombre del servidor, cuál es el usuario que vamos a utilizar para loguearnos. En caso de que no sea el usuario de Windows, podemos especificar nuestro propio usuario con la password, e inclusive desde aquí podemos crear la base de datos si no está creada. Podemos inclusive probar la conexión mediante el botón Test Connection. Vamos a GeneXus para ver esto. Vamos a dar botón derecho sobre el Data Store, Edit Connection. Aquí vemos el cuadro de diálogo que mencionábamos. Aquí elegimos el nombre del servidor, el usuario, si es el usuario de Windows o un usuario que nosotros ingresemos para loguearnos, que hayamos definido previamente utilizando el administrador del DBMS. Y aquí ponemos el nombre de la base de datos. En el caso de que no hayamos creado una base de datos, podemos presionar el botón Create Database y GeneXus con esta información va a crear una base de datos en el DBMS. Si no queremos crearla en este momento, si nuestro diseño tiene por lo menos una transacción, cuando hagamos Build F5 va a haber un análisis de impacto y GeneXus nos va a ofrecer la posibilidad de crear la base de datos en esa instancia. Este cuadro de diálogo también nos permite testear la conexión o, en el caso que estemos utilizando la seguridad de Windows para acceder, agregar el usuario a ASP.NET.